Continuamos. A ver, este es un caso que sí hay que prestarle mucho ojo, mucha atención, porque varias entidades que tienen esta situación, varias entidades que tienen esta ejecución presupuestal con estos clasificadores, están incurriendo en algunos errores, ¿ya?, que distorsionan la información financiera, ¿ya?, y que están siendo sujetos de varias auditorías. Este de aquí, por ejemplo, es un caso justamente de una auditoría que observa el registro contable de estas transacciones. Cuando tú utilizas el clasificador 2671, ¿no? Recuerden que en el Estado existen lo que se llaman los clasificadores presupuestarios de gastos y de ingresos, ¿no?, que están amarrados con las cuentas del contable gubernamental. Entonces, ¿cómo se llama eso? La tabla de operaciones, ¿no? La tabla de operaciones. Entonces, cuando se utiliza este clasificador presupuestal, en la tabla de operaciones te enlaza de manera automática con la cuenta 15, la cuenta de mayor 1504. ¿Cómo se llama esa cuenta 1504? Inversiones INTA, la contable. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Es que este clasificador a nivel de estos 4 dígitos es tipo de transacción genérica, subgenérica, ¿no? Esta es subgenérica nivel 1, esta es específica nivel 1, ¿no? ¿Ya? A este nivel se llama inversiones intangibles, pero si tú les agregas más el clasificador, hasta acá, los agregas hasta acá, 267122, 267123, 32, 2642, 5262, ¿ya? Eso ya se llama, ¿qué cosa? Gastos por compra de ¿qué cosa? ¿Okay? Bueno, serán bienes intangibles, supongo. Si la cuenta de mayor dice inversiones intangibles, serán intangibles, ¿no? Supongo, ¿no? Debe ser. Bueno, lo cierto es de que estos clasificadores ya a nivel de específica de gasto se amarran con estas cuentas de aquí. ¿Qué tienen que ver? Dice acá, con compra de, se supone intangible. Muy bien. Hasta ahí, todo ok, todo normal. Pero la auditoría es el cuadrito último de la auditoría, ¿ya? Que simplemente he hecho un print de pantalla y lo he puesto acá. Mira la cuenta. Mira la cuenta, por favor, mira. ¿Qué cuenta es esta? 54, 1504, 0302. 1504, 0302. Es esta acá de rojito, ¿ya? ¿Qué dice? Gasto por la compra de bueno intangible. Entonces, quiero que te fijes en este análisis de cuenta, sobre todo en esto de acá. Dime, lee, creo que de repente, si no, muy chiquito, ¿no? Si no en la pizarra, ¿no? La pizarra está un poquito más grande. Quiero que veas ahí unos segundos y me digas ¿qué tipo de activos son esos que están ahí? ¿Qué tipo de activos son? ¿Cuál es esa naturaleza que tienen esos activos? ¿Serán activos caja banco, disponibles, exigibles? ¿Serán cuentas por cobrar? ¿Serán intangibles? ¿Serán propiedad de planta del equipo, activos fijos, bienes patrimoniales duraderos, bienes consumibles, útiles de escritorio? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa hay ahí? Y mira el monto, ¿ah? Nada despreciable. ¿Cuánto es? 7 millones. Nada despreciable. Entonces, la pregunta es... A ver, lee qué tipo de bienes son. ¿Serán activos intangibles? A menos que me digas que hay un microscopio electrónico de 1.700.000 sea intangible. No creo que hayamos llegado a tal extremo de tecnología, que un microscopio sea intangible. Todavía no. O un motor generador intangible, no creo, ¿no? Difícil, ¿no? Bueno, esto que dice software para procesamiento de datos, eso seguramente que es intangible.
pero el espectrómetro de fluorescencia de rayos X tampoco creo que sea muy tangible, ¿no? Al ojo nada más, ¿no? Sin necesidad de ser muy especialista. Y mira, y la auditoría, mira qué hizo. Si te das cuenta, con un resaltador ha resaltado acá lo más significativo. Porque si sumas esto, más esto, más esto, ahí está casi 200. Y el resto, equipo de prospección eléctrica, gravímetro, radiotransmisor. Por favor, esos son activos tangibles, ¿no? Esos son activos tangibles. ¿Ya? Entonces, el software es el único que en todo caso sería intangible, pero eso no le hace ni cosquillas a 7 millones. No creo que ni el 1%. Entonces, al estar, escúchame bien, al estar en esa cuenta 1504, ¿ya?, del plan contable gubernamental, direccionado por la tabla de operaciones, direccionado vía la tabla de operaciones, a esa cuenta de la automática, ¿sabes dónde se presenta en los estados financieros esos 7 millones? ¿Sabes dónde van a estar presentados? ¿En qué rubro de los estados financieros? Van a estar presentados en un rubro. ¿En cuál va a estar presentado? A ver. Este es el activo corriente, este es el activo no corriente. ¿Ya? Bueno, para empezar estaría acá. Corriente. ¿Ya? Pero ¿dónde estaría presentado? Claro, el activo. O esto es el activo. Digo corriente, no corriente. ¿Ya? ¿En qué rubro de acá? ¿En qué partida de acá? Si lo contabilizas en esa 1504, va a estar allí, en ese rubro, que se llama otras cuentas del activo. Ahí va a estar. Pero como tú ya has visto que la naturaleza de ese activo no es un activo intangible, normalmente ahí están los activos intangibles, entre otros, pero el progreso es activo intangible. ¿Ya? ¿Dónde debería estar? En propiedad de planta de equipo. Propiedad de planta de equipo. Ahí nomás hay un problema con la presentación de los estados financieros, porque tú sabes de que esas partiditas o esos rubros, esas líneas de los estados financieros no están por gusto. Esas agrupaciones tienen un porqué, tienen determinadas características, ¿cierto?, que tienen que cumplir. ¿Para qué? Para que revise la información, se haga una imagen fiel de la realidad económica de la entidad, de la empresa, en este caso de la entidad pública. Entonces, ahí esto se está distorsionando porque evidentemente que en esa partida normalmente van a ir activos intangibles. Y tú sabes que la propiedad de planta de equipo, entre una de sus características es que la propiedad de planta de equipo son activos tangibles. Son activos tangibles, ¿ok? Por estar separados de los que no lo son. Entonces, esa es una. Y la otra, ¿sabes cuál es? De como está en la 1504, esta entidad, estos 7 millones, como no estaban en propiedad de planta de equipo, no los estaba depreciando. O sea, aparte de la distorsión en la información de los estados financieros, aparte de eso, había un agravante que era que estos 7 millones estaban inmóviles, no habían sufrido el consumo vía depreciación. Entonces, y mira desde qué años. Esta era la auditoría del 2017, ¿no? 2015, 16, entonces no se había depreciado. Más aún con ese agravante. Entonces la auditoría observa: para efectos de presentación del estado de situación financiera, esta cuenta formará parte del rubro otras cuentas del activo. Sí, ahí está. ¿Pero debería estar en ese rubro? No. Debería estar en el rubro propiedad de planta de equipo. Entonces, como ya dijimos, debería estar ahí. Entonces, la mayor parte de los activos son propiedades planta y equipo. Por lo tanto, no debió de haber estado en ese rubro. Debió de haber estado en propiedad de planta de equipo. ¿Ok? Y evidentemente que aquí, inclusive, el propietario del equipo tendría que registrar y regularizar la depreciación acumulada, ¿no es cierto?, de esos años. Tendría que regularizar la depreciación acumulada de esos años. ¿Cómo registraría la depreciación acumulada de esos años?
por ejemplo, de 2015, 2016. ¿Cómo registraríamos? Abono a depreciación acumulada, cuenta en plan contable 1508, en el privado sería la 39, ¿no? ¿Cuánto acá importa? En el debe, ¿qué cosa sería acá? Resultados acumulados cuando sean de periodos cerrados. ¿Ya? Cuando sean de periodos cerrados, tendría que ser la 34. Con el plan contable gubernamental, ¿qué cosa es? La 56. 50, no. 59, ¿no? Si fuese en el público es la 34, ¿no? En el público es la 34. Resultados acumulados. ¿Por qué? Porque esto es un... ¿Qué cosa es? Error. Eso es un error. No, pero Eduardo, la tabla de operaciones me direcciona así. ¿Cómo vas a decir que es un error? Si la misma tabla de operaciones me está direccionando a eso. Ahí está. El engarce. Sí, lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, cuando yo mismo me pregunto y yo mismo me respondo, ¿no? Lo que pasa es que, como te digo, la tabla de operaciones está en un proceso, como todo en realidad, como todo estamos en un proceso de implementación de normas internacionales, ¿no? Entonces, seguramente que se está también haciéndose los ajustes en la medida que van saliendo las situaciones, se van ajustando, se van mejorando, ¿no? Se van mejorando totalmente, ¿no? Se van mejorando. Seguramente que la mayor parte, pues, el 98% de la tabla debe estar ok, ¿no? Pero siempre hay algunas cositas que, ¿no? Ameritan un análisis y evidentemente aquí tendría que haber una reclasificación. ¿Cuál sería el asiento contable para reclasificar ese? 1503, ¿no? Que es equipos maquinarios y otros, contra la 1504, tendría que ser el asiento 5. Y el asiento de la depreciación sería la 34 contra la 1508, cuando calcules la depreciación de acuerdo a las fechas y tengas que hacer el ajuste, correspondiente, ¿no? Son dos asientos que tendrías que hacer. ¿Okay? La reclasificación contable y la regularización de la depreciación acumulada. ¿Sí? Ojo con eso entonces, si tienes esas cuentas, revisa en tus estados de revisión. Yo te apuesto lo que quieras, que si tú utilizas este clasificador, yo te apuesto lo que quieras que tú tienes acumulado durante varios años, esta 1504, lo que quieras. Y cuando tú revises tus análisis de cuenta, yo te aseguro lo que quieras, ¿no? 100%, que vas a encontrarte no solamente activos, sino te vas a encontrar gastos que están en esa cuenta. Gastos, que debería ser gasto, que se ha debido demandar al gasto, pero que incorrectamente se está acumulando en una cuenta de activo cuando eso ya no es activo, ¿no? Porque no cumple ya la definición de activo, sino ya es un consumo de servicios en algunos casos, ¿no? Y que tendría que regularizarse. Así que ojo con esa cuenta, no te olvides, anótalo y lo tienes en tu separado, ¿cierto? Si hay alguna consulta, vamos conversando, ¿verdad? Muy bien. Esa es una casuística. Esa fue una casuística del IGCP. ¿Ya? Del IGCP. Recomendación. Cuando yo, por ejemplo, a mí me gusta, te comentaba la música, ¿no? Me gusta la música, ¿no? Mucho. A veces me acuerdo que había un programa que se llamaba Sonidos del Mundo. ¿Cuál es ese programa? Los Sonidos del Mundo. Ya no da, ¿no? Y de pronto ahí, así invitado a una banda tribalista, me acuerdo de Brasil, excelente, me gustó. Entonces como que, como se dice de manera coloquial, me picaba, ¿no? Me iba a toque a conseguir música de tribalismo, de su álbum, del segundo álbum. Entonces empezaba ya, me ponía a ver qué estilo de música. Y de pronto me puse a analizar que toda la música pues, de ese tipo viene del África y que del África con los esclavos, de América del Norte, Centro y Sur, cada uno de los negros africanos hacían sus tipos de música. Hizo el blues, hizo el jazz, el centro hizo Latin jazz, se mezcló con y acá hicieron la bossa nova y de pronto sabía de música ya de ese tipo, ¿no? O sea, me metí tanto a eso que wow. O sea, lo que te digo es
esto de acá, esta separatita que le estoy dando, ¿ya? Ahí estoy poniendo algunos puntos de la norma, ¿no? Algunos párrafos, ¿no? Pero ¿qué cosas tienes que hacer tú? Tienes que, para empezar, como te decía, no creas todo lo que te digo. Mínimo lo que tienes que hacer es entrar a tu nick y corroborar todo eso que está ahí, ¿no? Y de paso, empieza, ¿qué cosa? A darle una leída, ¿no? A darle una leída, ¿sí? Y poco a poco, aunque cuando no te des cuenta, ya estás leyendo toda la nick, y entonces, evidentemente que a la medida que leamos más, ¿qué va a pasar cuando leemos más? Nuestro criterio empieza a crecer, ¿no es cierto? Empezamos a entender mejor las cosas, ¿no es cierto? Eso sí en todo, ¿no? Y eso es exento en la contabilidad. Cuando más empezamos a leer, más criterio tenemos, ¿no? Y es más, cuando ya termines de leer todas las TIC SP, ¿no? Las 40, vas a querer seguir leyendo más, ¿no es cierto? Entonces vas a leer las NIF, ¿no es cierto? Vas a leer las NIF, y entonces ya tu criterio empieza a crecer. Es una cosa bien interesante, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, yo sé que a veces no hay mucho tiempo, pero Una consulta. Sí. Las NIF, por ejemplo, si hay un libro, ¿no? Que siempre publica cada año. ¿Los libros rojitos? Sí, o el azul creo que estuvo el año pasado. Sí, el azulito, ya son azules, ¿no? Sí. Sí, un azulito por ahí. En el caso de las NIF, son las que están en la página web del MEP. Correcto, son las que están en la ¿No hay página web. impresas? ¿Ah? ¿No hay impresas? ¿Algo? No hay impresas. Ah, ok. No hay impresas, solamente ahí nada más, lo que hacen algunas entidades es imprimirlas y hacer sus topos. Pero ahorro de papel, recuerda, ahorro de papel, se preocupa de tu tablet y ahí lees, ¿ah? Eso no, eso no, como quieras. La cosa es que lo leas, ¿no? La cosa es que lo leas. Pero sí, en realidad, yo tengo los libros rojos de la NIF y a mí me gusta leer eso en papel. Porque digan noto, porque subrayo, porque no, referencia. Entonces mi libro rojo de NIF ahí está todo subrayadito, ¿no? Ya, sí. Muy bien. La cuenta general de la República. ¿Qué cosa es la cuenta general de la República? Es un instrumento de gestión, ¿no? Es un instrumento de gestión. En realidad, la información que hacen las entidades públicas, ¿no es cierto? Toda esa información de los registros de todas las transacciones que ocurren en las entidades públicas, ¿ya? Finalmente, se resumen en estados financieros y presupuestarios, ¿no es cierto? Esos estados financieros y presupuestarios de cada una de las entidades tienen la obligación de rendir cuentas ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Tú presentas a la Dirección General de Contabilidad Pública, la Dirección General de Contabilidad Pública hace un proceso de juntar toda esa información previa evaluación. Claro, no hacemos una auditoría, no hacemos una auditoría, pero haremos unos cruces, ¿no? Unos cruces, unas validaciones que tiene también el sistema, ¿sí? Unas revisiones, unas validaciones, y finalmente se procede a hacer la cuenta general de la República. Ahorita estamos, por ejemplo, en proceso de la cuenta general de la República, ahorita. Ahorita va a venir a Contraloría para hacer el examen a la cuenta general y de ahí seguramente con ese examen, con ese dictamen, paralelamente se envía también al Congreso, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General para que también, ¿no? Haga una revisión, un dictamen ahí. Y después se presenta al Congreso, el Congreso evalúa, hace una exposición y de que era conveniente lo aprobará o lo desaprobará si lo considera pertinente, y ese pues es el proceso de la cuenta general, ¿no? O sea, en esencia es un documento interesante, muy importante que tiene análisis que vamos a ver, ¿no? Acá este es un documento en Word. Es un documento que dice fechas para la cuenta general de la República, decreto legislativo 1478. Recuerda que antes él era la ley 28708, ¿recuerdan? Hasta el mes de agosto más o menos era la ley 28708 que nos acompañó, me parece que desde el año 2006 más o menos. Nos acompañó buenos años esa ley. Pero esto cambia, ¿no? Con el decreto legislativo 1438. ¿Ok? En este decreto legislativo en realidad hay varias cosas interesantes que seguramente todavía ni siquiera están implementadas. Por ejemplo, la contabilidad de costos. Pero ya ha sentado las bases para lo que se viene en el futuro, que era un poco lo que estuvimos conversando
en las primeras clases, ¿no? Este tema de los delegados, el tema de la contabilidad en línea, ¿no? Entonces, eso ya es el futuro, ¿no? Pero esta norma, este decreto legislativo 1438 lo que ha hecho es sentar esas bases, ¿no? Para lo que viene, ¿okay? En esta norma, el decreto legislativo 1438, aquí lo que ha hecho es sacar todos los párrafos, los articulados, ¿ya? Y los periodos y las fechas, básicamente de todo el proceso de lo que es la cuenta general de la República, ¿no? Entonces, eso inicia aquí, ¿no? Dice, número 1, entidades públicas deben suscribir y remitir la información requerida para la elaboración de la cuenta general de la República. Ese suscribir, recuerda que ahora estamos con este tema de las firmas, ¿no? Las firmas electrónicas, las firmas digitales, ¿no? ¿Ya? Que por cierto se ha ampliado el plazo de presentación, ¿no? De la información financiera, ¿sí? El 24 de junio, ya no se va a ampliar más por si acaso, así que hay que correr con ese tema. Se ha ampliado justamente por ese tema de la firma digital, que como toda implementación siempre tiene algunas dificultades, ¿no? Siempre hay que hacer ajustes. Una cosa es trabajar las cosas en el escritorio, los informáticos tratan de hacer su mejor esfuerzo, digamos, conjuntamente con el ente rector para tratar de que esto, digamos, salga lo mejor posible, pero siempre hay cosas, siempre hay ajustes que hay que hacer. Entonces, nosotros están haciendo esos ajustes. Pero, lo cierto es que, digamos, va a ser, por particularmente, yo le encuentro extraordinario que eso sea así, porque toda mi vida, desde mis 20 años que tengo trabajando en el Estado, siempre pues he visto los mamotretos que hay que hacer para presentar. ¿Te acuerdas que presentaste con tu mamá? Las colas que se hacían, ¿no? Que salían, de sacar tickets, ¿no? De sacar tickets, por afuera del mes, parecía que había un concierto, se daba la vuelta a la manzana. Era terrible, ¿no? Era terrible, ¿no? Yo me acuerdo que tempranito yo venía, ¿no? A hacer mi cola ahí, ¿no? Con mi ticket, ¿no? Entonces, eso, digamos, ya se supone que con esto ya cambió, porque ahora la firma es digital. Ya no tienes que estar viniendo, me acuerdo que me contaban los amigos de Iquitos que venía con su PPP, que le usaban el envío, con toda la información, porque a veces pues venían de muy adentro, ¿no es cierto? Y me decían, y me contaban la historia y me decían, tú no sabes, y ahorita tú estás revisando, ¿no? Tú no sabes lo que estás sufriendo para eso traerlo acá, me decían. Y eso me parecía bastante hasta conmovedor, ¿no? Tierno. En fin, pero eso ya es el pasado. Se supone que ahora todo es digital, de donde estés, digital. Y si hay revisión, por favor puedes revisar, entonces el sectorista revisa, ¿no? Con toda la información que está ahí. Y ya está, segunda observación, se va publicando, ya no tienes que desplazarte, ya no tienes que gastar idénticos, ya no tienes que imprimir esas 250 hojas, ya no. Todo va a estar, ¿dónde? En el servidor. Y allí, a lo mucho que harás es, de repente, cargarás en una carpetita, ¿no? Todos tus estados financieros y presupuestarios digitales. Cuando venga la auditoría, le dirás, señor, acá tiene tu USB, y acá revisan la información en mi USB. Ahí está, ¿no es cierto? Digamos, así va a ser ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces, suscripción ahora es digital a partir del 2019, a partir de este primer trimestre. Entonces, ¿esto dónde está? Artículo 8, el numeral 8.1.3 del decreto legislativo 1438, revísalo, chequea el decreto legislativo también 1438, vas a encontrar cosas también muy interesantes, ¿ya? Es tu norma del ente rector, así que estás obligado a revisarla, leerla, ¿ya? Así como las leyes siempre también tenemos que leer. Es un decreto legislativo pequeñito, así que vamos a leer rapidito solamente, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo presentas? Hasta el 31 de marzo del año siguiente la ejercicio fiscal en materia de rendición de cuentas. Hasta el 31 de marzo, ¿no? Hay el periodo de regularización, de presentación de la rendición de cuentas, la anual, obviamente, ¿no? Es la anual. Ya sabemos que los periodos intermedios también tienen sus propios plazos dentro del año, pero la anual es 31 de marzo. La anual es 31 de marzo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Dice, la DGCP, Dirección General de Contabilidad Pública, notifica al titular de la entidad del sector público, que a su vez es la condición de omisa la presentación de la rendición de cuentas a través del diario oficial peruano. Claro, si te pasaste el 31 de marzo, evidentemente que la entidad queda omisa. Ya está, omisa la presentación. Entonces,
El artículo 23, numeral 23.3 del decreto legislativo 1438, que es nuevecito, dice que dentro de los 30 días calendarios siguientes al 31 de marzo, o sea, 30 días calendarios del 30 de abril, ¿no? 30 días calendarios siguientes al 31 de marzo, siguiente al ejercicio fiscal en que se informa, la DGCP, ¿qué hace? Le notifica al titular y le dice: señor, has quedado omiso. Y también en el peruano lo creo que se haga omiso, ¿no? Uy, imagínate, el contador ahí. Ok, ¿qué más? Antes había una apropiación de cosas que presentaba en primer lugar, ¿no? No sé si se acuerdan, hace años, ¿no? Ya no hay eso. ¿Qué más? 3. Entidades públicas omisas a la presentación de la rendición de cuentas comunican al ente rector de GCP el estado situacional de las acciones adoptadas. Claro, lo que pasa es que no es que te quedas omisa, bueno, me quedo omisa y no presento. Bueno, soy omiso. No. Igual tienes que presentar la rendición de cuentas. O sea, no te exime de que tengas que presentar igualmente la rendición de cuentas. ¿Cuándo? 10 días calendario siguientes a la publicación en el diario peruano de la condición de omisa. ¿No? Tienes para presentar, regularizar, pero ya no te quita la condición, ya estás omisa, la entidad ya está omisa. Pero igualmente tiene que cumplir con la rendición de cuentas. ¿Ok? Igualmente. ¿Qué más? Seguimos bajando. Ojo, acá lo interesante es el articulado, ¿no? El articulado, ya sabes, estas acciones tienen su sustento legal en este decreto legislativo. Están los articulados específicos que detallan ello, ¿no? Lo importante es, ¿qué cosa acá? Las fechas, ¿no? Las fechas, los plazos. Tú sabes que siempre tenemos que cumplir las fechas, los plazos establecidos, ¿no? ¿Qué más? 4. La Dirección General de Contabilidad Pública reporta a la Contraloría General de la República el estado situacional de las acciones adoptadas por la entidad motivadas por la omisión en el plazo establecido de rendición de cuentas para su corresponda. Claro. Entonces, la DGCP tiene que comunicar a la Contraloría, ¿no? Pero por si acaso ese es el mismo. Ese es un indicio también, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando se destapó el tema, ¿se acuerdan de Chiclayo? No sé si se acuerdan. De Chiclayo, de Tumbes, ¿no? No me acuerdo de qué otro gobierno regional. ¿Ya? Y me acuerdo que ese año Tumbes no presentó pues, la rendición de cuentas, ¿no? Y estaba justamente con estos problemas de estos destapes de corrupción y todo lo demás. ¿Ya? Entonces es un indicio también para la Contraloría, ¿no? O sea, ¿por qué no presenta? Entonces un indicio más, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá, de entre los 5 días calendarios de recibir la comunicación por la entidad omisa, ¿no es cierto? Se tiene que reportar a la Contraloría. ¿Ok? Artículo 8, numeral 8.1, punto 5 del decreto legislativo 1438. ¿Qué más? Punto 5. DGCP, Dirección General de Contabilidad Pública, remite la cuenta general de la República a la Contraloría General de la República y al Congreso de la República. Comisión revisora, ¿no? Hay una comisión revisora dentro del Congreso. Incluye informes sobre entidades omisas. Artículo 25, numeral 25.2 del decreto legislativo 1438. 20 de junio del año siguiente a la ejecución fiscal que se informa. ¿Qué estamos ahora? 2013, ¿no? Ahorita estamos en pleno proceso. Están ahorita, nos ha dejado ahí el pobre compañero que han tenido que retirar con la clase. Como locos ahí avanzando. Salía humo de la máquina, ¿no? Fue todo un procesamiento, ¿no? ¿Tú te imaginas? A ver, los que tienen pliegos, ¿ustedes tienen pliegos, Incetur? Perdón, ¿ejecutoras tienen? ¿Cuántas? ¿Y Cerfuturo? ¿De qué está hecho Ríos? ¿O de Barranco? Ah, hay un Barranco, ¿no? Ya, 3 ejecutoras. Cuando tú notas los estados financieros, ¿no? Tú tienes que hacer la nota de los estados financieros del pliego de que consolida. Tú no solamente tienes que ver tu entidad, ¿no? Tú tienes que ver las notas de todos. ¿Cuántas ejecutoras? 3 ejecutoras más la tuya, ¿no? Entonces tienes que analizar todo eso y tienes que hacer una nota consolidada. ¿Tú te imaginas hacer una nota de los estados financieros de la cuenta general?
pero los plazos son bien cortos. Pero el ciego ya hace su cronograma interno cuando tiene computadora para que sea Tiene fecha para que una mesa para poder. Lógico, claro, ya cada pliego ya toma sus previsiones. Imagínate, pues yo vivo en el gobierno regional, yo soy sectorista del gobierno regional de Huánuco, que tiene Huánuco, no, de Tumbes. No sé cuánto, no sé, pero uno de ellos dos tiene como 25 escritoras. Es una cosa monstruosa. Y cuando lees la nota, olvídate, a veces, ¿qué hacen ellos? En la nota del pliego ponían, esta es la explicación de la escritura 1, esta es la escritura 2, no se entendía nada. Terrible, ¿no? Entonces, pero interesante cuando ya empiezas a hacer ese procesamiento de toda la información. Entonces, 20 de junio del año siguiente, la elección fiscal que se informa, ¿no? Se supone que el 20 de junio tendría que... ¿Qué cosa pasa el 20 de junio? La DGCP requiere la cuenta general de la República a la Contraloría y al Congreso de la República. ¿Para qué? Para que estos dos entes hagan ¿qué cosa? Una revisión, ¿no? Hagan una revisión a la cuenta general. ¿Ok? Claro, lógicamente que esta revisión no es que le haga una auditoría, ¿no? Porque en la cuenta general estamos hablando de miles de entidades, ¿no es cierto? ¿No? Se supone que por norma también, una vez al año, a las entidades van y hacen un examen de control de la Contraloría, ¿cierto? Lógicamente que este es un examen así mucho más específico, pues en las entrañas. Dame el comprobante de pago tal, ahí se revisa la factura, a ver, pon un CIAF, a ver, estás al CIAF, saca, ¿no? Esa es una revisión mucho más específica, ¿no? Ahí de repente, ¿cuántos meses tiene la SOA para hacer la revisión? Creo que son dos meses, ¿no? Entonces, pero acá también igual se hace una revisión, ¿no? A nivel de la general, 20 de junio, y ellos, el presidente de la República dice, remite la cuenta general de la República ya al Congreso, ya no a la Comisión, sino ya al Congreso, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General. O sea, la Contraloría hace ahorita la cuenta general, ¿no? Ahorita, el 20 de junio ya tengo que darle la información a la Contra va a empezar a hacer su trabajo. Y una vez que haga su trabajo, va a tener un informe, ¿no? Un informe de la cuenta. Con ese informe y la cuenta general, ya el presidente de la República ya lo remite formalmente al Congreso, ¿ya? Acompañado del informe de auditoría, ¿no? Siempre el informe de auditoría de la cuenta general es relevante para efectos de que si dice que va a ser aprobado o no. Entonces, ¿cuándo? Vence el 15 de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto, ¿no? La ejecución del presupuesto, ¿cuándo termina? 31 de diciembre. 15 de agosto, ya del año siguiente, el presidente tiene que remitir la cuenta general con el informe de auditoría de la Contraloría, ¿no? ¿Dónde dice eso? Lo 27 de febrero. ¿Ya? Y dice acá, examen y dictamen de la cuenta general de la República por la Comisión Revisora del Congreso, ¿no? La Comisión Revisora del Congreso, a la cual también se le entregó el informe, ellos tienen hasta el 15 de octubre del año siguiente a la ejecución del presupuesto para hacer su dictamen también, y dictamen, ¿no? Este no es el de la Contraloría, la Contraloría hizo su dictamen, pero ellos también lo revisan en función también al informe de auditoría de la Contra, y también ellos hacen su propia evaluación, su propio examen y también su propio dictamen, ¿no? Ellos tienen un plazo mayor hasta el 15 de octubre del año siguiente a la ejecución del presupuesto. En Brasil estos plazos son mucho más cortos. ¿Sabes por qué en Brasil los plazos son mucho más cortos? ¿Sabes por qué en Brasil los plazos son mucho más cortos? Porque en Brasil ya tiene contabilidad en línea. Y si tienes contabilidad en línea, dicen que ellos están consolidando, ¿sabes cuándo? En febrero. En febrero terminó la consolidación. ¿Nosotros cuándo estamos terminando la consolidación? No, no te digo que estamos en plena... Tenemos hasta el 20 de junio. 20 de junio tenemos como fecha límite, ¿no? Pero en Brasil es febrero. ¿Por qué? Porque tienen contabilidad en... La cosa es... toque. Más rápido.
Eso se lo computamos. Entonces es un tema tecnológico básicamente, ¿no? Por eso tenemos demora, no, pero está hasta marzo y todo el tema, ¿no? Pero eso se va a ir mejorando, ¿ya? Mejorando. Seguramente en los próximos 3 años, de repente, mediante, ya tengamos pues la contabilidad en línea. Y seguramente que estos plazos, de hecho, van a irse acortando. A ver, aprobación de la cuenta general de la República, artículo 29, numeral 29.2, vence el 30 de octubre del año siguiente a la ejecución del presupuesto, ¿no? La aprobación de la cuenta general, ¿no? De la República. El control general hace la exposición, ¿ya? Recibe seguramente las preguntas también, ¿okay?, de los congresistas y de lo conveniente se aprueba. Ahora, revisión del dictamen por parte de la Comisión Revisora del Congreso al Poder Ejecutivo para la promulgación del decreto legislativo en caso el Congreso no se pronuncie en el plazo señalado. Claro, si no aprueba la cuenta, no se pronuncia, entonces la Comisión se remite el dictamen por parte de la Comisión Revisora del Congreso al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo saque el decreto legislativo en caso el Congreso no se pronuncie en el plazo señalado. Se da por aprobada, ¿no?, si no hay ningún pronunciamiento, Esto pasa dentro de los 15 días calendarios siguientes al 30 de octubre, ¿no?, que tiene como plazo máximo para aprobar. ¿Ya? Desde los 15 días calendarios, entonces, tendría que promulgarlo el mismo Poder Ejecutivo, ¿no? Y el decreto legislativo se publica, ¿no?, o se promulga dentro de los 15 días calendarios siguientes de recibido el dictamen por la Comisión Revisora del Congreso, ¿no? Y ahí se culmina este procedimiento, ¿no? Entonces, este es un poco el flujo en cuanto a fechas de actividades, a grandes rasgos obviamente, de lo que significa, de lo que implica la emisión, el procesamiento, la emisión y la revisión y la aprobación de la cuenta general de la República, ¿no es cierto? Entonces, esto tal vez es una de las actividades más importantes de la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Es una de las actividades más importantes de la Dirección General de Contabilidad Pública, que es la emisión de la cuenta general de la República, ¿no? Que finalmente es el fin supremo de lo que nosotros hacemos, ¿no?, de nuestra información financiera y presupuestal, que preparamos en cada una de nuestras unidades ejecutoras. Entonces, esas fechas tenlas van a servir porque están actualizadas con la última norma legal, el último decreto legislativo, ¿no?, que ha salido apenas hace unos meses, ¿no?, el 1438. Ahora vamos a ver ya algunas cosas más específicas de la cuenta general de la República. Bueno, esta es una del 2017. Esta es una del 2017. Aquí nos dan algunos temas, por ejemplo, ¿qué cosa es la cuenta general, no? Dice, es el instrumento de gestión que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales. Esta separada seguramente que la tienes, porque ya te la dieron. ¿No? ¿No la has dado? ¿Tú la tienes, no? ¿La has dado hoy día o cuándo? Sí, ¿no? Ya, sí, ahí está, revisa lo que debes tener. La número 2. Sí, debe ser la número 2, ¿no? Entonces, la cuenta general es el instrumento de gestión que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del sector público durante un ejercicio fiscal, ¿no? La cuenta general, entonces, lógicamente, es por ejercicio fiscal, ¿no es cierto? Es por cada uno de los ejercicios fiscales. ¿Okay? ¿Qué más? Ahí está, ese es el alcance, ¿no? Bueno, como era de la ley antigua, era de la 28708, pues, ¿no? Ahora ya, como ha cambiado hace pocos meses nada más la norma, ahora será la 1438, seguramente ya en la cuenta general ya para el 2018, ¿no? Pero después del 2017 todavía estaba vigente la 28808. Entonces, imagínate, el alcance de la cuenta general es todo el sector público, ¿eh? El alcance de la cuenta general no solamente es las entidades gubernamentales, ¿no? Gobierno nacional, regional, local, no. Acá para la cuenta general del gobierno nacional, ¿ya?
todas las entidades del gobierno central, los ministerios, instituciones centralizadas, Fondo Consolidado de Reserva. Este es el Fondo Consolidado de Reserva, es el que tiene los activos de la, ¿no? de la ONP, ¿no? ¿Okay? Lo que administra el fondo, pues, ¿no? ¿Tú pagas a ONP o AFP? AFP, yo también AFP. Pero ONP, ¿quién? 13%, ¿a quién le descuenta? A ti. Ya, entonces tu platita que ya se va acá. Fondo consolidado. Y la rentabilidad, lógicamente que eso va a un fondo. Y ahorita con tu plata y con la mía, la cuestión de AFP, con tu plata pagan a los pensionistas, ¿no? A ver, entonces esto va a una bolsa, pues, ¿no? Esto va a una bolsa, ¿no? Esto va a una bolsa. No es como el FP que lo que a mí me descuenta va a un fondo mío, ¿no? Lo que a mí me descuenta va a un fondo mío, ¿no? Lógicamente que ese fondo ha bajado y no te está viendo el FP, chequea tu FP, ¿eh? Oye, ha bajado increíblemente. Es un escándalo, yo estoy desesperado. ¿Ah? ¿Así, no? Bueno, ¿cómo será? Lo que pasa es que mi tío está en AFP y ya se jubiló y le pagaban está pagando una miseria. Y no sé cómo eso se cambió el FP y ahora le pagan 700 soles. Feliz. Pero francamente es todo un tema, ¿no? Ya, el Fondo Consolidado de Reserva, ¿no? Las universidades, todas las universidades nacionales, ¿no? A nivel nacional, obviamente, las universidades a nivel nacional, ¿no? Acá están algunos descentralizados, sociedades de beneficencia pública, y entidades de tratamiento empresarial. Tienes a los gobiernos regionales, a los 26 gobiernos regionales, con todas sus ejecutoras, y también una mancomunidad regional, cuáles serían los municipios se han incorporado más, mancomunidades. Tienes a los 2046 entidades de gobierno local. Acá están las municipalidades provinciales y distritales, ¿no es cierto? Los poblados, los centralizados de los municipios, porque estos, tú sabes que los municipios también tienen organismos descentralizados de los municipios, porque son como empresas municipales, ¿no? Fiber Callao, por ejemplo, instituciones viales municipales, mancomunidades municipales, todo eso también entra a la cuenta general. Empresas del Estado, el FONAFE, ¿no? Las empresas del Estado también, las empresas del Estado no llevan NIF. ¿Llevan NIF o no las empresas del Estado? Llevan NIF. O sea, hay un mix, no entendí que se pegue NIF. Bueno, sí, porque se supone que en teoría estas empresas del Estado buscan un fin lucrativo, ¿no? En esencia. Pero eso está haciendo materia de revisión, porque ya el IFAC, que es... ¿Quién es el IFAC? ¿Te acuerdas? ¿El IFAC? ¿Te acuerdas? Que las normas, TICSP, ¿no? El IFAC es el que mide las TICSP, entonces el IFAC hace producción y dijo, ojo, empresa del Estado no es porque te dicen empresa y eres empresa, tienes que cumplir determinados requisitos. ¿Por qué? Porque hay empresas del Estado que muchas veces no generan pues utilidades, ¿no? O sea, son prácticamente en algunos casos subsidiadas por el gobierno central, ¿no? El Tesoro. Entonces, ahí el IFAC dice, por si acaso, esas que no consiguen un fin lucrativo, porque siempre el Tesoro está financiándolas, entonces tendría que aplicar TICSP, ¿no? Entonces está diciendo una revisión, ¿no? Para que varias seguramente de estas empresas van a tener que dejar las NIF, que es básicamente para fin lucrativo, y pasar a TICSP, ¿no? Se está haciendo esa revisión. Pero lo cierto es que ahorita estas empresas aplican NIF, ¿no? Sí, aplican NIF, ¿ya? Y aplican plan contable empresarial. Cuando ellos presentan su información, por ejemplo, tú sabes de que acá presentan plan contable gubernamental, ¿no? Gubernamental. Y el BCR, bueno, el BCR o el Banco de la Nación, seguramente porque hay entidades financieras también, inclusive tienen un plan contable bancario, ¿no? Sí, tienen planes contables. Entonces hay un proceso en la consolidación de la cuenta general, hay un proceso que llaman unas taxonomías que, digamos, ya son fórmulas que ya están ahí predefinidas, que
uniformizan estas transacciones que están en planes contables distintos, ¿no es cierto? Y se van uniformizando, porque en la cuenta general pues tiene que ser todo uniforme. ¿Ya? Es todo un trabajo, ¿Ya? Entonces acá están las empresas operativas también que forman parte, empresas de liquidación, y otras entidades, ¿no? Como el BCR, Banco Central de la Reserva, y salud, ¿no? Salud en realidad ya para este año, por ejemplo, ya ha entrado a la parte, del gobierno nacional. Acá está de salud ahora, ¿ya? Acá está de salud, ¿ya? Pero para los 2017 todavía estaba en otras entidades, manejaba plan contable privado, ¿no? Empresarial, ahora está manejando plan contable gubernamental, ¿ya? Puede ser uno de sus monstruos, prácticamente es como un ministerio, es increíblemente grande, Caja de pensiones militar policial, ¿no? Estas son las pensiones de los militares. Esto está también en otras entidades, Fondo de Liquidación, Fondo Revolvente de Administración Pagante. Entonces, todo esto acá se alcanza en todo el sector público. Nadie se salva, entran todos, y se hace este gran proceso de la cuenta general de la República. Lo interesante es de que en este proceso de hacer la cuenta general de la República salen primero estados financieros por gobierno nacional, ¿no? Hay un juego de estados financieros por gobierno nacional, hay un juego de estados financieros de gobierno regional, de gobierno local, de estado. Si tú quieres tener un juego en la cuenta general, ahí está. Solamente quieres ver los estados financieros, el F2, estado de ingresos y gastos, estado de gestión, por ejemplo, de los gobiernos locales solamente, entonces tienes ahí esa información, ¿no? O el flujo de efectivo de los gobiernos regionales, nada más, también tienes esa información ahí, ¿ya? Y si quieres ver la información consolidada de todos, entonces también hay esa información. Otra cosa que es importantísima para efectos de la consolidación de la cuenta general de la República es de que las transacciones que existen entre entidades públicas se eliminan, ¿no? Es un proceso que se llama el proceso de consolidación. ¿Qué cosa implica la consolidación? Que si, por ejemplo, hubo una transacción entre el gobierno central y un gobierno regional, ¿no es cierto? Y este de aquí le vendió algo a este, ¿no? Y este de acá registró una cuenta por cobrar, exactamente, con un ingreso por 100 y por 100, ¿no? Pero no lo cobró, digamos, no lo cobró, y este gobierno regional registró digamos, un gasto, ¿no? Contra una cuenta por pagar, evidentemente por el mismo importe, ¿no es cierto? Esa es una transacción entre entidades del mismo Estado. Esa es una transacción entre entidades del mismo Estado. Y por lo tanto, esta cuenta por cobrar es una cuenta de activos o no. Sí. ¿A dónde se va a ir? Al balance, al estado de situación financiera, en el rubro activo. ¿Por cuánto? Por 100. Y esta cuenta por pagar del gobierno regional es un pasivo, ¿no es cierto? ¿A dónde se va a ir? Al estado de situación financiera, en el... ¿Por cuánto? Entonces tú no puedes presentar en el mismo estado financiero de la cuenta general una cuenta por cobrarte a ti mismo estado y una cuenta por pagarte a ti mismo, ¿no? No puedes presentar eso de esa manera. Esto sí se presenta a nivel de entidad, pero a nivel de la cuenta general eso no se tiene que presentar, ¿no? No puedes tener a ti mismo un activo y a ti mismo un pasivo. Cuenta por cobrarte a ti mismo, cuenta por pagarte a ti mismo. No. Entonces esto sufre un proceso de eliminación. No es que lo elimines del estado financiero, no. Sino que eso lo recoges, lo integras y después hay un proceso ya de consolidación. No es que va a afectar el balance del gobierno regional de Tumbes con el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Comercio y Servicios Turísticos. No. Tus balances van a seguir con la cuenta por cobrar, obviamente. Sino que eso ya es un tema a nivel ya del MEF, de los sistemas informáticos que hacen que esas transacciones se identifiquen y se eliminen, ¿no? Y se eliminen, ¿no? Por eso es que hay los OAS, ¿no? El OA3, ¿no es cierto? El OA3, el OA3A, 3B, ¿no es cierto?
¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente tienes que eliminar activos y pasivos, sino este gasto como este ingreso también tiene que eliminarse. Porque si no vas a tener un ingreso por aquí y un gasto por acá, de entidades del mismo estado. No, eso se elimina, eso tiene que salir. Eso tiene que salir, ¿no? Entonces, si te das cuenta, lo importante para que esa cuenta esté depurada. Si no vas a tener ingresos sobredimensionados y gastos sobredimensionados. Lo que tiene que haber solamente en la cuenta general son transacciones entre el Estado y entidades que no son del Estado. Porque las transacciones entre entidades del Estado tienen que eliminarse, ¿no? Y solamente tienen que quedar las transacciones entre el sector no público. ¿No es cierto? Eso tiene que reflejarse acá. Entonces, por eso es la importancia de esos OA que nos dan un dolor de cabeza. Yo sé que cuando yo te digo OA, OA significa otros anexos, ¿no? Otros anexos financieros, los OA. Dice OA 3, ¿cierto? Que seguramente cuando tú piensas que OA 3 te da un dolor de cabeza, una jaqueca, ¿no? Es muy importante. Es una información sumamente relevante para que esta cuenta general realmente presente de manera razonable todas esas transacciones, ¿ya? Y permita la eliminación, como te dije, de las transacciones entre las mismas entidades del sector público. Muy relevante, muy relevante. ¿Okay? Inclusive ahora, como tú sabrás si tienes ejecutoras, por ejemplo, en este gobierno central, por ejemplo, estás en el MINCETUR, por ejemplo. MINCETUR. Si el MINCETUR tuvo alguna transacción con el gobierno regional, tiene que eliminarse. Pero, si el MINCETUR tuvo transacciones dentro del mismo MINCETUR entre sus ejecutoras, porque eso también se puede dar, ¿ya? Tienes transacciones entre tus mismas ejecutoras, el MINCETUR tendría que eliminar esas transacciones de sus ejecutoras. O sea, hay una transacción, una eliminación intra, o sea, al interior del pliego. En este caso el MINCETUR sería el pliego y tiene sus ejecutoras Plancopesco, Prosperú. Si Plancopesco con Prosperú han tenido transacciones, tienen estas que ser eliminadas. Eso sí lo hace MINCETUR. Tiene que hacerlo MINCETUR, ¿ya? Y si han tenido transacciones también el MINCETUR con el gobierno regional, ya, esta transacción ya se tiene que estar ya, esa no lo hace MINCETUR, pero sí la revela a través del OA, ¿no? Porque eso ya el MEF recoge esa información y el MEF es el que hace la consolidación, ¿no? Pero hay una primera consolidación a nivel de pliego con sus unidades ejecutoras en la medida que estas hayan tenido operaciones. Toda una chamba es eso, todo un tema. Pero, como te darás cuenta, importantísimo para efectos de presentar una rendición de cuentas adecuada, ¿no? Una rendición de cuentas adecuada. Por eso es la relevancia de la consolidación de los estados financieros y que ahora que tengamos la contabilidad en línea, ya seguramente que ya no va a haber OAS, ¿no? Porque ya seguramente todo va a ser informáticamente de una manera mucho más rápida para evitar estas demoras en estar formulando los OAS, ¿no? Y dedicarnos de lleno más al análisis de la información, al IQSP, vas a tener más tiempo ahora para leer, no sé, no tienes tiempo porque tienes que estar realmente cerrando, analizando cuentas, no hay mucho tiempo para leer IQSP, ¿no? Yo leo en el carro, ¿eh? Sí, en el carro leo, aprovecha para leer en el carro. ¿Ah? Claro, el metropolitano, en serio. Mira, de repente el 80% de las cosas que he leído en el carro. Dice que es malo porque dice que se para moviendo, ¿no? Y la vista también dice que... Pero bueno, igualmente hay que ver la manera de agenciarnos tiempo para revisar todas estas cosas, ¿no? Muy bien, entonces mira, 2.505 entidades a nivel de sector público. Todo una gran cantidad de información. Responsables de la rendición de cuentas, funcionarios y servidores públicos de las entidades públicas, ¿cierto? Ellos son los responsables de la rendición de cuentas. Claro, lógicamente que cada uno dentro de su
ámbito firma y suscribe esta información, ¿no? Principalmente es el titular, ¿no? El gerente de administración, o que más veces, el contador, jefe de presupuesto, ¿no? Principalmente ellos, ¿no? Hay algunos otros formatos, por ejemplo, el tesorero, que firman, no sé, pues el procurador también, ¿no? El procurador firma el OA2, ¿sí? Pero principalmente el titular, jefe de planeamiento y presupuesto, el ODA que siempre firma, ¿no es cierto? Y también el contador. Objetivos de la cuenta general: informar los resultados de la gestión pública en los aspectos presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento. ¿Qué más? Presentar análisis cuantitativo de la acción. Mira, tú te imaginas, con toda esa información puedes sacar un montón, pues, de estadísticas, de ratios, de análisis, ¿no? Presentar análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector público, proveer información para el planeamiento y la toma de decisiones, ¿cierto? Facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública, ¿no? Datos riquísimos que serían materia de explotación, ¿no? Materia de explotación. Mira, interesantísimo lo que a veces uno dice, ¿no? Ahí como tenemos el SICOM, o sea, toda la información está en un software que se llama el SICOM es el que bota la cuenta general. Entonces, cuando tú haces un análisis de cuenta, por ejemplo, voy a analizar la 1205, ¿no? Sacas la 1205, te sale todo el análisis, ¿no? Pero de tu entidad. Ahí la riqueza del BFS. A ver, sácate la 1205 del gobierno regional, ¿no? Y la 1205 sale a nivel de gobierno regional, pues. Y ahí te das cuenta, ¿no?, de los movimientos de cada entidad, ¿no? O por ejemplo, otra te dijeron, oiga, ha salido una norma legal sobre la repro AFP. ¿Has escuchado eso de la repro AFP? ¿No? O sea, si tienes deudas con la AFP, ¿no? Si te acoges a esa deuda, entonces te condonan intereses, ¿no? Pero igual te refinancian la deuda, ¿no es cierto? ¿Sí? Y muchas de las entidades no tenían contabilizado los pasivos. No tenían. Entonces, vinieron pues del Ministerio Viceministerio de Hacienda y le dijeron, oiga, salió la norma de la repro AFP, hay muchos que se han acogido a la repro AFP para sincerar sus pasivos, ¿cierto? Pero en la información que nos han alcanzado no está el pasivo. Si por ejemplo, a ver, gobierno regional, por ejemplo, no recuerdo, por decir algo, ¿no?, de Cajamarca, se cogió a la repro AFP. Mira, acá está el cronograma de pagos inclusive, entonces el pasivo es tanto, ¿no? Hasta la cuenta contable se ha creado para la repro AFP y no está en su estado financiero. Al toque. ¿Qué pasó? A ver, sácate, ¿qué cuenta es? La 21, ya, sácate la 21 CP de todo digamos, de todo el universo, ¿no? Ya, sacamos esa cuenta por entidad pública y nos pasaban ellos un Excel de todo lo que se habían acogido, ¿no? Entonces decía, a ver, ¿cuánto de 500.000? A ver, ¿qué dice en tu cuenta tal? 0. 300.000, 300, esta está pleito, y esta acá, entonces, las que no tenían, ¿qué pasaba? ¿Por qué no contabilizaban? En algunos casos, ¿sabes qué nos decían? Yo no sé, si nos hemos acogido, nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque dice que esa gestión la hizo el ODA, o la hizo otra entidad, y el contador nunca le comunicaron, nunca le pasaron la voz. Entonces ahí te vas dando cuenta que a veces en las entidades no hay ese flujo interno de información, y aquí entonces el contador evidentemente pues no es mago, ¿no? Claro, cuando tengamos contabilidad en línea, ahí sí la cosa va a ser distinta, ¿no? Porque cuando hay ese tipo de situaciones, automáticamente la contabilidad seguramente, ¿no?, ya te va a avisar, ¿no? Va a ser como tu Outlook, que te llega un correo, dices, ¿no? El correo, a ver, ¿qué se trata, no? Ya, así, ¿no? La transacción va a decir, ¿qué es esto? Ese contador, ¿qué pasa acá? Ah, no, ha firmado un convenio de... entonces tú dices, oye, a ver, los documentos. Así va a ser la contabilidad, la toca, ya te voy a avisar. No vas a estar esperando el contador que te lleguen las cosas, ¿no? O tratando de afinar tus procedimientos internos para de alguna manera agenciarte la información, sino que ya con la idea de la tecnología, ¿cierto?, ya las transacciones van a estar viajando de manera electrónica y tú solamente vas a estar alerta para agenciarte seguramente de la documentación para poder hacer los registros contables.
¿ok? O hasta la documentación, como es en Brasil, dice hasta es electrónica, ¿no? Porque ahí ya va a estar también, ¿qué cosa? Ya va a estar el cronograma de pagos, todo electrónico, ¿no es cierto? Todo electrónico ya va a estar, ¿no? Solamente para que tú des el check nada más y ya está, ¿no? Todo electrónico, lo máximo. Ok, implementación de recomendaciones de la Cuenta General de la República de 2017, ¿ya? El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República y del informe de la Contraloría, ¿no? Hay dos, ¿no? Como dijimos ahí en la norma, hay dos, digamos, instancias que hacen una revisión de esta cuenta general y seguramente que hacen recomendaciones, ¿no? Hacen recomendaciones, ¿ya? Del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué recomendó? A la Dirección General de Contabilidad Pública, el ente rector del sistema, ¿no? Evalúe y analice la presentación del marco legal del presupuesto de ingresos y gastos, así como el estado de programación y ejecución de ingresos y gastos, en forma separada, tanto con las entidades de los tres niveles de gobierno, cuyos presupuestos son aprobados por ley, claro, en la ley de presupuesto, como para las empresas del Estado y otras entidades. Claro, las empresas del Estado tienen otra, no están dentro de la ley de presupuesto, ¿no? Las empresas del Estado tienen otra forma de aprobación de sus presupuestos, es otro negocio, es eso. No está dentro de la ley, del marco de la ley de presupuesto, ya, son aprobados por ley, como para las empresas del Estado, porque en el entendido que las empresas del Estado se financian solas, ¿no? En cambio, las otras entidades que están bajo la ley de presupuesto, ¿no? Tienen una dependencia del tesoro público, ¿ya? Y otras entidades que tienen sus presupuestos aprobados por el titular de dichas instituciones, de la manera que la evaluación a estos resulte más apropiada. Es una recomendación, por ejemplo, que dio. Y aquí hay un comentario que dice: la apreciación del marco legal del presupuesto de ingresos y gastos y el estado de programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos se muestran en forma separada por los tres niveles de gobierno, las empresas del Estado y otras entidades. Páginas número 104, 114 del tomo 1 de la cuenta general y páginas 110 y 121 del tomo 1, ¿no? De la cuenta general. Entonces aquí como que está descargando, ¿no? Porque así como ustedes descargan esos descargos de las auditorías, ¿no? Acá también se hace un descargo. Al parecer sí existía esto, al parecer sí existía, como acá como que le está diciendo: oye, eso ya existe, anda a la página, ¿no es cierto? Es como cuando uno directamente observa esa regulación, no al lugar, porque mira lo que dice la norma o la recomendación es implementada, etc., ¿no? ¿Ya? Dice otra recomendación: considera la necesidad de transparentar la información contenida en la Cuenta General de la República respecto a los ingresos y gastos de donaciones y transferencias, así como también de la diferencia existente entre el presupuesto aprobado por ley y el presupuesto registrado en la Cuenta General para los tres niveles de gobierno. Dice: referente a transparentar la información en la Cuenta General de la República respecto a los ingresos y gastos de donaciones y transferencias, precisamos que estos han sido presentados de forma apropiada y transparente de acuerdo a los procedimientos establecidos para las, dice, eliminaciones de las transferencias financieras recibidas y otorgadas entre entidades del sector público. ¿Qué le está diciendo acá? Tú sabes de que cuando hay lo que se llama transferencias financieras, ¿no? Que es algo que ocurre mucho a nivel de pliegos, ¿no? Porque entre pliegos se pasan dinero, ¿no? Se pasan dinero, se pasan recursos. Eso se le llama transferencias financieras. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, ¿tú le has hecho alguna transferencia financiera? ¿Sí? Etcétera, cualquiera. ¿Se ha hecho alguna vez? Bien, ¿no? Entonces, cuando tú haces una transferencia financiera, por ejemplo, tu fuente normalmente debe ser RO, ¿no? La mayor parte de tu presupuesto, ¿no? ¿Ya? Si tú haces una transferencia financiera, tú comprometes, devengas, giras, ¿no? Y pagas. Y acá los recursos se mueven hacia el pliego B. Tienes el pliego A, el pliego B, y este de acá hace una ejecución de ingresos, que por cierto ahora ya no hay necesidad de hacer el registro de la ejecución de ingresos manual como era antes, sino que vía web nada más recibe, ¿no? Los recursos, ¿no? Vía asignación financiera recibe los recursos y automáticamente se pinta, ¿no? Se pinta la ejecución de ingresos, ¿no? Se pinta la ejecución de ingresos
ingresos. Vía web no vas a esa hora, ¿no? Vía web nada más. El problema es cuál es, que cuando es ejecución de ingresos vía web no se pinta en la ejecución, cuando sacas tu reporte de ejecución de ingresos, en formato web no se pinta. Es un problema, debería pintarse, que sea ejecución de ingresos. Bueno, en fin. Pero, ¿y esta cómo lo recibe? ¿Con qué fuente de financiamiento? Porque la plata que ha salido es de recursos ordinarios, RO, recursos ordinarios. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibe? Como donaciones y transferencias. Cambia de fuente. Se cambia de fuente, ¿no? EIT. Lógicamente que estas transacciones tienen que estar debidamente identificadas. ¿Para qué? Para que también se eliminen, ¿no? A nivel presupuestario y contable también, a nivel presupuestario también se tiene que eliminar, ¿no es cierto? Por eso es que hay digamos, las actas de conciliación de transferencia financiera, el SISTRAN, ¿no es cierto? Por eso existe el SISTRAN, ¿no es cierto? Es que es todo un tema, es horrible, es eso. Es horrible. Tú haces la ejecución en el CIAF acá, ¿no? Se pinta en un sistemita primero, que dice el MINECO, ¿no? El MINECO, el sistemita. Acá se pinta la ejecución de tus ingresos y o tus gastos, dependiendo de qué entidad seas. Y tienes que registrar el marco por el mismo importe del ingreso. Ya está. Y después, esto acá tienes que migrarlo al SISTRAN. Es otro aplicativo, ¿no? Con tu usuario y tu clave. ¿Ya? Y aquí, en el SISTRAN ya hacen las actas, ¿no? Es terrible, mira todos los pasos, ¿no? Esto de acá, para el año 2020, promesa, eso ya todo va a estar en el módulo contable web. No puede ser que tengamos tantos aplicativos y encima antiguos, porque estos son en sistemas antiguos todavía, ¿no? Todo tendría que estar en el módulo contable web. Es más, desde que haces la transacción aquí, ya no tendrías que estar acá, haciendo acá que completando el marco y después clic para que pase al SISTRAN y nada. De frente, cuando tú haces el CIAF, de frente ya deberías tener hasta ya listo para firmar el acta. Y no estar haciendo tanta cosa, si toda la data está ahí en el MEF, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos trabajando para que esto de aquí, que ahora es así, ya deje de ser así y que la información fluya más rápido, ¿no es cierto? Y esto sí, de todas maneras, en el corto plazo, vamos a tratar de que esto de acá solamente vaya a un solo módulo y no haya tanto puente de información, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero importantísimo también esta parte, ¿no? Que es lo que estaba recomendando la Contraloría, o la, no es la Contraloría, esa es la Comisión Revisora del Congreso, pero aquí lo que está precisando el ente rector es de que efectivamente las donaciones y transferencias, que mayormente se da cuando haces transferencias financieras y se convierten en donaciones y transferencias debidamente identificadas, y con todos estos sistemas que mal que bien, ¿no? Tenemos varios pasos, pero igualmente esto nos sirve para hacer las eliminaciones y para que la cuenta general salga de manera propia y transparente, ¿no? Dice, han sido presentados de forma propia y transparente de acuerdo a los procedimientos establecidos para las eliminaciones de las transferencias financieras recibidas y otorgadas en el sector público, claro, porque tenemos todo ese soporte informático que permite identificar esas transacciones y hacer las eliminaciones correspondientes, ¿no? Las eliminaciones correspondientes, ¿ok? ¿Ya? Entonces, pues acá como que está levantando la información, ¿no? La información indicando pues, de que esto ya existe, ¿no? Ahora, otra, dice, las diferencias determinadas entre el presupuesto aprobado por ley y el presupuesto que registra la cuenta general de la República se debe, dice, a la información del presupuesto de las empresas de ámbito fondo. Claro, lo que pasa es que acá seguramente la Comisión de Presupuesto dice, oiga, ¿por qué el presupuesto que está aprobado por la ley de presupuesto dice un importe de 100 y toca en la cuenta general me presenta 140? ¿Por qué? Entonces, como la cuenta general, como te dije, la ley de presupuesto
El ley de presupuesto no incluye, por ejemplo, al FONAFE, ¿no? Pero como todo esto se integra en la cuenta general, entonces también el presupuesto que está aprobado por ley también se debe integrar, por supuesto, por ejemplo, entre el FONAFE. Por eso acá la explicación es la siguiente: las diferencias determinadas entre el presupuesto aprobado por ley y el presupuesto que registra la cuenta general de la República, que es de todo el Estado, ¿ya?, se debe a la incorporación de la información del presupuesto de las empresas del ámbito del FONAFE y otras como el BCR, Salud, entre otros organismos, cuyos presupuestos son aprobados por los órganos de dirección de dichas entidades. Que es justamente lo que indica acá, mientras, ¿te acuerdas de este parrafito de acá? ¿Te acuerdas de esto? Ya, ley de presupuesto es hasta acá nomás. Esta es la ley de presupuesto. Pero estos de acá ya no están en la ley de presupuesto. ¿Ya no están? ¿Cómo se aprueba esto? Bueno, se aprueba, ¿no?, por, como indica ahí en el párrafo de respuesta, acá, dice, la diferencia entre el presupuesto aprobado por ley y el presupuesto que registra la cuenta general se debe a la incorporación de la información del presupuesto de las empresas del ámbito del FONAFE y otras entidades como BCR, Salud, estos organismos, cuyos presupuestos son aprobados por los órganos de dirección de dichas entidades. O sea, el FONAFE se aprueba su propio presupuesto. Adicionalmente, incluye eliminaciones por las transferencias financieras recibidas y otorgadas, que tenemos un contrato acá, entre entidades del sector público. Procedimiento que se efectúa a fin de evitar la duplicidad de información presupuestaria, ¿no es cierto? La explicación se presenta en la página 102 y 103 del tomo 1 de la cuenta general y la página 119 del tomo 1. Estoy diciendo que todo está debidamente sustentado, ¿no? Y que sea una diferencia es de la explicación, porque la cuenta general integra todo, no solamente lo que el Congreso aprueba. Pero claro, como el Congreso aprueba la ley de presupuesto, el Congreso se mira la ley, compara y no cuadra, ¿no? Claro, no cuadra porque la cuenta general, su universo su alcance es más amplio. El alcance de la cuenta general es mucho más amplio, va más allá de la ley de presupuesto. Otra recomendación, dice, revise el contenido de la información presupuestaria y financiera de la cuenta general a efectos de explicar las diferencias existentes entre el total del presupuesto de gobiernos, que indica la cuenta general, entre el total de presupuesto aprobado mediante la ley 30372, ley de presupuesto del sector público. Entonces, las diferencias existentes en el total del presupuesto a nivel de gobiernos, entre el total del presupuesto aprobado. Dice, la explicación de la diferencia entre el total de presupuesto a nivel de gobiernos, que indica la cuenta general, entre el total del presupuesto aprobado mediante la ley de presupuesto del sector público, se describe en la recomendación anterior y en la página 109. Bueno, prácticamente acá como que está, digamos, pidiendo explicación que ya está, como se indica, en la recomendación anterior. En la recomendación anterior, la explicación de esa variación del presupuesto, ¿no? Y esas empresas mixtas también se rigen con el cronograma de acuerdo a las fechas de presentación. No, lo que pasa es que, claro, todas son 31 de marzo igual, pero, digamos, tú sabes de que ahorita existen lo que llaman los periodos intermedios, ¿no? Periodos intermedios. Para estos periodos intermedios hay una directiva, ¿no?, que ha sido emitida hace poco. Pero esto de acá tiene su alcance solamente para el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Las empresas, ¿no?, las empresas tienen una directiva especial que también sale y se aprueba, ¿no? Es más, inclusive para la información anual, también las empresas tienen su propia directiva de cierre contable. Su propia directiva. Como que, digamos, eso está discriminado. Porque tiene algunas diferencias, no son muchas en realidad, pero por ejemplo a nivel de formato presupuestario, ¿no? Su presupuesto, por ejemplo en las empresas del FONAFE, todo es caja. No es como decíamos nosotros, ingreso caja, gasto delineado, no, a nivel presupuestario así, por ejemplo, es todo caja, ¿no? Y hay, ¿no?, determinadas
diferencias, sus formatos presupuestarios no son iguales, ¿no?, en las empresas del FONAFE. Entonces, por eso es que no podemos mezclar, ¿no?, las directivas de gobierno nacional, regional y local que se rigen por determinados criterios con las del FONAFE. Se sacan normas distintas, pero las fechas más o menos están por ahí. La cosa es que al final, la rendición final no puede exceder el 31 de marzo, sí, de ninguna manera, ¿no? Todos presentan efectos de la cuenta en esa fecha. Todos presentan en esas fechas. ¿Ya? Informe de la Contraloría General de la República. Ahora viene el informe de auditoría de la Contraloría, ¿no? Las recomendaciones a la Dirección de Contabilidad Pública. Por ejemplo, priorice la implementación del aplicativo informático y emita la normativa correspondiente para la preparación y presentación de la conciliación periódica de la información presupuestaria con la información financiera respecto a las partidas presupuestarias de ingresos y gastos asociadas a las cuentas contables que permitan la transparencia de la rendición de cuentas a través de los estados presupuestarios y financieros. ¿Te suena esa recomendación? ¿Te suena esa recomendación? Tú sabes que ahora en el módulo contable web donde tú preparas tu información financiera, hay una conciliación, ¿no? Una conciliación presupuestaria financiera con el EP1 y el EP2, ¿no es cierto? ¿Sí? Que te muestran los clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos y las cuentas contables. Y tú tienes que hacer tu explicación ahí de esas diferencias. ¿Quién cree que nos dijo que hagamos eso? Ahí está la recomendación. La Contraloría fue que recomendó eso, y en función a eso, para implementar esa recomendación, es que se hizo un módulo de conciliación presupuestal financiera. Entonces te cruza el EP1 con el EP2. Ahí está. Te cruza el EP1 con el EP2. Evidentemente que hay diferencias, ¿cierto? Una de las diferencias que hay es la que conversamos, que te decía de que si tú entregas un encargo interno, presupuestalmente eso es una vengada, es una ejecución presupuestal, pero contablemente será ejecución. No es ejecución. La ejecución se da ¿cuándo? En la rendición de cuentas, que inclusive podría ir a otro ejercicio. Entonces son diferencias, son criterios distintos. Entonces por eso es que es conveniente hacer un cruce para poder explicar esas diferencias. En algunos casos esas diferencias son naturales, ¿no? Son naturales porque es así. Los criterios presupuestarios y contables no necesariamente son los mismos. Pero esto tiene que estar debidamente explicado, ¿no? Por eso es que tú tienes que hacer tu explicación, ¿no es cierto? Analizar. Interesante, en realidad es interesante, pero esto, ¿de dónde viene? De una recomendación de la Contraloría General de la República. Entonces, acciones adoptadas. Se implementó el aplicativo informático Conciliación de la Información Presupuestaria y Financiera, que fue normado mediante el comunicado 002-2018, que será de aplicación por las entidades del sector público a partir del mes de enero del 2018. Esto ya se implementó, esto ya está corriendo, ha tenido algunos ajustes, algunas cosas por ahí, pero finalmente ya está implementado, ¿cierto? Ya está implementado. Otra dice que la Dirección General de Contabilidad Pública incluir en la directiva de cierre contable que la información registrada en los aplicativos informáticos sea conciliada. Mira lo que la Contraloría ha dispuesto, ¿no? Como recomendación. Que la información registrada en los aplicativos informáticos sea conciliada entre las áreas operativas y administrativas con la oficina de contabilidad, también de ejecutor y pliego, a efectos de la prestación resultante del estado financiero y presupuestario. Claro, definitivamente. Por ejemplo, ¿quiénes acá utilizan SIGA? SIGAMEF ha salido un listado hace poco, ¿no? Me ha incluido un montón de entidades que utilizan SIGAMEF. Claro, ese es un aplicativo informático. Pero ese aplicativo informático que registra activos fijos, ¿debe conciliarse con la información contable o no? Eso es lo que dice, ¿no? Incluir la directiva de cierre contable que la información registrada en los aplicativos informáticos sea conciliada entre las áreas operativas y administrativas con la oficina de contabilidad, ¿no? Claro, porque a veces hay diferencias. A veces hay diferencias, entonces se tiene que explicar y se tiene que ajustar de manera oportuna. Las acciones adoptadas, la DGCP informó que se incluyeron en la directiva de cierre contable
para que la información registrada en los aplicativos informáticos sea conciliada entre las áreas operativas y administrativas con la Oficina de Contabilidad a nivel de unidades ejecutoras y pliegos, a efectos de la presentación razonable de los estados financieros. Hace referencia en el numeral 8, el texto de la directiva. ¿Ok? Implementada. Claro, se puso ahí, es más, inclusive se sacó, a efecto del SIGA-MEF, una conciliación entre la información del SIGA y el HT, es decir, la hoja de trabajo. ¿Cierto? En tu módulo contable, tú tienes acá tu modulito contable, este es tu módulo contable, y acá tienes el SIGA. Bueno, para los que utilizan SIGA, ¿no? En SIGA carga toda la información de tus activos. Acá en el SIGA emites un archivito, ¿no? Y este archivito se carga en el módulo contable. Como en el módulo contable tienes las cuentas contables a nivel de subdivisionaria, y como en el SIGA también tienes cuentas contables a nivel subdivisionaria, que están en este archivito, aquí este modulito, ¿no? Recibe este archivito y lo compara, ¿no? Lo compara el archivo del SIGA, lo compara con una cosa, con la información contable del HT de la hoja de trabajo, y hace una conciliación diferente. Esas diferencias están certificadas, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que todavía están pendientes, por ejemplo, acá en el SIGA no hay construcciones en curso, ¿no? Se me ocurre que acá sí hay algunas cosas que todavía se están afinando. El SIGA Patrimonios, el SIGA MEF, ya en este año está sacando el módulo de construcciones en curso, por ejemplo, ¿ya? Que eso va a ayudar bastante, porque ya la información de construcción se va a cargar de aquí a acá, ya en la conciliación no va a salir tanta diferencia, ¿no? Entonces, se está mejorando, pero de alguna manera se está tratando también de implementar estas recomendaciones que son muy importantes, ¿no? Muy interesantes, porque se tiene que validar la información también, ¿ya? Se tiene que haber una validación ahí. Entonces, de repente, yo te soy sincero, he visto bastantes entidades que han sido incluidas, ¿no? Así el patrimonio lo van a chequear, de repente tú estás ahí dentro de las entidades obligadas a usar el SIGA Patrimonio. El SIGA Patrimonio en realidad es bastante amigable, pero el tema es la carga inicial. Ese es el tema, la carga inicial. ¿Te imaginas? ¿No? Claro, hay formas también de migrar tu información en Excel, tenés que coordinarlo también ahí con los informáticos. Otra recomendación de la Contraloría: implemente un sistema de control de calidad que asegure la fiabilidad del proceso de integración y consolidación de los estados presupuestarios y financieros elaborados para la cuenta general, considerando la importancia de la información de rendición de cuentas para las posiciones. Claro, esto es básicamente para el mismo DGCP, ¿no? Que hace la cuenta general. La DGCP, que dice, implementó, según lo señalado en la recomendación, el sistema de control de calidad que permite asegurar la fiabilidad del proceso de integración y consolidación de los estados presupuestarios y financieros. Claro, recuerdo acá, se creó también un grupo, un equipo de gente revisora de la cuenta general, cosa que antes no había, o digamos sí había, pero no se había tal vez oficializado, ¿no? Ahora sí, oficialmente hay un equipo que revisa la cuenta general y determina algunos ajustes previas y persecución, ¿no? Entonces, estamos mirando mal, estamos en orden, ¿no? Algunos detalles adicionales, estos son básicamente aspectos económicos, ¿no? Toda la información, mira pues que sale de la cuenta general, una información riquísima, ¿no? Que vas a encontrar acá. No te van a chequear los números, estos son básicamente números, ¿no? Pero para que veas toda la información que se puede generar, ¿no? Como quieras, claro, acá la ves a nivel total, pero yo acá puedes sacar a nivel después de cuentas específicas, una cosa bien interesante, ¿no? Te permite analizar muchos detalles, mucha información realmente muy valiosa, ¿no? Ya, bueno, vamos a quedar ahí, chicos, y nos vemos el otro jueves, ¿sí? El otro jueves sería la última clase. Sí. Estudien. El material lo vamos a estudiar. Va a haber igual una evaluación, pero antes de la evaluación vamos a hacer un refresh
refresh y algunas preguntas posibles, pero tienen que leer separadas, por favor. No tengo que leer las NICs, pero por lo menos leer las separadas, ¿no? Las separadas sin leer, ya revisan. ¿Ok? Entonces, ya nos estamos viendo la próxima semana de Euclidiano. Gracias.